Esto me pasó cuando salía de mi trabajo. Era de noche y tenía que manejar más de 20 kilómetros. Ese lugar era desolado y tenía que pasar por un cementerio en donde hubo muchos accidentes de motos y carros. Cuando pasé, me encontré con un motero desconocido. Él me estiró la mano para que lo ayudara y cuando apagué el motor, me dijo que su moto se había quedado sin combustible y que aún faltaban como 13 kilómetros para llegar al primer grifo de la ciudad en la que vivía. Saqué mis llaves y me bajé de la moto para ayudarlo, ya que mi moto tenía el tanque lleno. Él era un chico tranquilo, que hablaba de su vida y todo lo relacionado con ella. Como mi moto es deportiva y no contaba con una manguera, se me dificultaba sacar el combustible. Al no poder compartirle gasolina, decidimos jalar su moto. Cuando estábamos más o menos a 8 kilómetros de la ciudad, él frenó de golpe y me forzó a hacer una maniobra un poco peligrosa, la cual me hizo inclinar mi moto, pero no pasó a mayores porque tenía protección. Al momento de bajar, el chico estaba mirando al lado derecho de la pista, donde había una cruz, y al decirle qué sucede, el chico comenzó a sollozar. En ese momento, me puse algo sentimental, porque pensé que tal vez ahí había fallecido algún familiar suyo, y yo solo le dije, lo lamento. Y él me dijo, no, tranquilo, eso no me duele, sino que me duele porque dejé a mi hija y a mi madre solas cuando salí de mi trabajo. Entonces pensé que había fallecido su hija y su madre, pero después me dijo que siempre tenga cuidado al manejar. No importa qué tan buen conductor seas, siempre habrá un loco que no respete y cause tu muerte. Así que siempre reza antes de salir. Siempre pide a Dios por tu vida. Nunca sabes cuándo llegará un loco manejando y te arrebate la vida como lo hicieron conmigo. Luego me dijo gracias por ayudarme, pero acá es mi parada, y se fue en dirección a su moto. Me quedé atónito, ni siquiera podía mover mis pies. Quería hablar, pero mis palabras se detuvieron. Luego, al voltear él había desaparecido, y tampoco había rastro de su moto, la cual era una NS-125, pero de modelo antiguo. Miré por todos lados y no había nadie. Era imposible que alguien se esconda por ahí, y peor aún con una moto. Desde aquel entonces, he tenido pesadillas que me accidentaba y miraba mi cuerpo tirado en la pista todo destrozado. Ya no podía dormir tranquilo. Tuve que acudir a un psicólogo para superar este evento impactante. Solo recuerden, amigos, que siempre tendrán malas experiencias y más cuando es de noche, donde suelen pasar cosas extrañas. Hace 3 años, regresaba con mi novia de una ruta de casi 11 horas. Estaba comenzando a llover y justo llegamos a una ciudad que estaba a 3 horas de mi destino. Ya se hacía de noche y la lluvia no paraba. Mi novia tenía que llegar a casa ese día, sí o sí, debido a unos problemas familiares. Le dije que se vaya en auto y que yo iría atrás de ella. Ella aceptó irse en el auto. Cabe recalcar que para esto ya eran las 8 de la noche. El auto comenzó a avanzar y fui tras él, pero por la lluvia y la oscuridad de la pista no podía ver casi nada. El auto comenzó a avanzar un poco más rápido, dejándome atrás, a lo que al acelerar se me rompió el cable, así que me quedé tirado y sin señal. Para empeorar la situación, estaba en tinieblas. Esperé como 1 hora y no pasaba ni un auto. Solo pasaron un par de camiones que jamás se detuvieron. Estaba que me moría de frío y empezó a entrarme el miedo. Revisé mi mochila para ver si podía encontrar algo y para mi suerte, tenía un alicate que había comprado 2 semanas atrás.
Tiré el cable del acelerador con el alicate y comencé a avanzar. Estaba manejando con una mano, los dedos adoloridos y la espalda adormecida, luchando contra el frío que parecía atravesar mis huesos. De repente, comencé a sentir un pánico profundo, una sensación de impotencia y desolación que me hizo romper en llanto. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi rostro y el sonido de mis sollozos se perdía en la inmensidad de la noche. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando lo escuché, un sonido que me hizo que mi sangre se helara. Era un trote lento y constante que resonaba a través de la oscuridad. Al principio, intenté convencerme de que eran solo las gotas de la lluvia golpeando el pavimento, pero el ritmo era inconfundible. Mientras avanzaba, ese sonido se volvía cada vez más fuerte, más intimidante, como si algo invisible me estuviera persiguiendo. Cada vez que miraba hacia atrás, la oscuridad y la niebla impedían que viera claramente, pero el sonido no desaparecía. Sentía que el caballo, o lo que fuera, se acercaba más y más. Se acercaba más y más, sus pasos resonando en mi mente como un presagio de algo siniestro. La idea de que una presencia espectral me estuviera siguiendo en ese camino desolado me llenaba de un terror indescriptible. El viento frío me susurraba al oído y cada sombra parecía tomar forma, como si estuviera rodeado por entidades invisibles que se deleitaban con mi miedo. Intenté acelerar, pero mis esfuerzos eran inútiles y el trote seguía, incansable, acercándose cada vez más, hasta que la desesperación me hizo gritar en la oscuridad de la noche. Luego de varios minutos, en los que el trote de caballo seguía resonando en mis oídos, llegué a la entrada de un túnel. El paso oscuro y estrecho parecía una boca abierta, dispuesta a tragarme entero. Crucé con miedo, sintiendo que las paredes del túnel se cerraban a mi alrededor, y mi pequeña luz LED apenas iluminaba unos pocos metros delante de mí, dejando que la oscuridad dominara el resto. Los ecos de mis propios movimientos resonaban en las paredes, amplificando mi temor. En medio del túnel, el sonido del trote se detuvo de repente. El silencio era aún más inquietante que el ruido anterior, y me hizo preguntarme si realmente había algo siguiéndome o si todo había sido producto de mi mente agotada y aterrorizada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mi respiración se hacía pesada mientras avanzaba, esperando que algo, cualquier cosa, apareciera de la penumbra. Finalmente, vi una luz al final del túnel y me aferré a la esperanza de que la pesadilla estuviera terminando. Cuando salí del túnel, para mi alivio, la lluvia había cesado. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Miré a mi alrededor y dos camiones se me acercaban. Decidí colocarme entre ellos, buscando el calor de sus motores y la compañía que me ofrecían, aunque fuera a distancia. Mientras avanzaba cuesta abajo, rodeado por los camiones, comencé a ver las luces de un pueblo a lo lejos. La visión del pueblo me llenó de una esperanza renovada. Llegar allí significaba seguridad, refugio y un respiro de aquella noche infernal. Cuando finalmente llegué al pueblo, me detuve en una pequeña plaza y me dejé caer junto a mi moto, agotado y temblando. El reloj marcaba casi la medianoche. Al día siguiente, con el cuerpo y el espíritu aún marcados por el miedo, llegué a mi casa. La experiencia había sido tan traumática que supe en ese momento que nunca más volvería a salir de ruta en moto. Vendí la moto poco tiempo después, dejando atrás ese capítulo en mi vida. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de un trote o veo la neblina cubriendo la carretera, un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome aquella noche en que me enfrenté a lo desconocido. Siempre fui de ruta acompañado,
pero cierto día decidí hacerlo solo. En la ruta La Oroya, La Merced, iba manejando en la noche. La salida fue tranquila, todo parecía genial, con la música en los audífonos y la carretera casi desierta. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras inquietantes a lo largo de la ruta. Parecía una noche tranquila, pero ya más adentrado en la carretera principal, comencé a sentir una presencia inquietante. Sentía que algo o alguien me seguía, pero me convencí a mí mismo de que eran delirios producto de mi imaginación. Así que seguí adelante, intentando disfrutar de la música y el viaje. Me encontré con varios camioneros en el camino. Algunos de ellos, por sus ventanas, me gritaban algo, pero no escuché debido a los audífonos. Sin embargo, sus gestos y sus miradas eran preocupantes, como si intentaran advertirme de algo. La sensación de que me seguían no desaparecía. Miraba constantemente mis espejos, atento a cualquier cosa que pudiera aparecer de la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Un rostro pálido y fantasmagórico apareció en mi espejo retrovisor. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, llenos de una tristeza y una ira contenida. Un escalofrío recorrió mi espalda y el pánico se apoderó de mí. Solo pude acelerar y tratar de no pensar en lo que había visto. No volví a mirar el espejo en todo ese tramo, temiendo que ese rostro aún estuviera allí, observándome. Finalmente, llegué a mi destino alrededor de las 4:40 de la mañana, exhausto y muy nervioso. La señora del hotel me recibió. Al preguntarme de dónde venía, le respondí que de La Oroya. Su rostro me preocupó y una expresión de terror se apoderó de su cara. Me preguntó insistentemente si había visto alguna mujer en la carretera. Le dije que la vi por el espejo. Su reacción fue aún más alarmante. Se puso pálida y me dijo: «Es un milagro que estés vivo». Ella continuó con voz temblorosa, contándome la leyenda de una mujer que había muerto trágicamente en un accidente en esa misma ruta. Se decía que su espíritu atormentado perseguía a los viajeros solitarios, llevándolos a la locura o peor. Esa noche entendí que había tenido un encuentro con lo sobrenatural y que había sobrevivido por pura suerte. Desde entonces, nunca más volví a viajar solo por esa ruta y siempre tengo cuidado de no mirar demasiado tiempo los espejos cuando la oscuridad se posa sobre mí. Eran alrededor de las 8 de la noche en la ciudad y yo iba por la carretera, con solo medio kilómetro por recorrer hasta llegar al cruce del óvalo. La noche era oscura y silenciosa. Mientras conducía, noté que otro motociclista se puso a mi lado. Lo extraño de él era la forma en la que movía la cabeza. Lo hacía en todas direcciones de una manera completamente robótica. Giraba la cabeza hacia la derecha y se detenía. Luego lo hacía hacia arriba y se detenía de nuevo. Y así sucesivamente. El movimiento era tan mecánico que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El motociclista llevaba puesto un casco con visor oscuro que ocultaba completamente su rostro. Mi primer pensamiento fue que estaba ebrio, así que reduje la velocidad para dejarlo avanzar. Pero sus movimientos no eran normales, eran perturbadores. Estábamos en una curva peligrosa y, naturalmente, debería estar mirando hacia el frente para maniobrar con seguridad. Sin embargo, seguía con esos movimientos extraños y erráticos, lo que me hizo sentir un poco de miedo. Esto no es normal, me dije a mí mismo. Decidí mantener una distancia prudente, pero no podía dejar de observarlo. Cada vez que su cabeza giraba, parecía que el mundo alrededor se volvía más oscuro.
más pesado. De repente, su moto empezó a tambalearse y pensé que se iba a caer, pero no. Su moto se mantuvo firme mientras él continuaba con esos movimientos inhumanos. A medida que nos íbamos acercando al óvalo, el ambiente se volvía más tenso, el aire era más frío y pesado, y la oscuridad parecía envolvernos. Finalmente, al llegar al cruce, el motociclista giró abruptamente y se detuvo justo en el centro del óvalo. Decidí pasar de largo, pero en ese momento, la moto del extraño comenzó a emitir un ruido extraño, como un lamento metálico. Me detuve a unos metros de distancia, incapaz de continuar, paralizado por el miedo y la curiosidad. Entonces, el motociclista se quitó el casco lentamente. Esperaba ver un rostro, pero en su lugar, vi algo que me heló la sangre. No tenía cabeza. Donde debería estar su cabeza, había un vacío oscuro, una negrura absoluta, que parecía absorber la luz circundante. El cuerpo del motociclista se movió como si todavía estuviera siendo controlado, haciendo los mismos movimientos robóticos, pero ahora sin el casco. Un grito ahogado salió de mi garganta, mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. En ese momento, el cuerpo comenzó a descomponerse, desintegrándose en una niebla negra que se dispersó rápidamente en la noche. Me quedé ahí temblando y sin poder moverme, con la imagen de aquel motociclista sin cabeza grabado en mi mente. Cuando finalmente pude reaccionar, me alejé de allí lo más rápido posible, sintiendo que algo oscuro y malévolo había dejado su marca en mí. Desde esa noche, cada vez que paso por el cruce del óvalo, siento una presencia inquietante y veo destellos de aquel motociclista en mi visión periférica. No sé quién o qué era, pero una cosa es segura. Esa noche, me encontré cara a cara con algo que no parecía de este mundo. Cada vez que hablan de sucesos en motos, siempre me encanta contar esa historia. En el 2018, cuando tenía aproximadamente entre 14 y 15 años, tenía una novia que vivía lejos de mi casa, más o menos a unos 6 kilómetros. En ese entonces, trabajaba en un taller mecánico y a veces salíamos tarde de noche, entre las 11 y 12. Una vez salí a las 11 de la noche y fui a la casa de mi novia. Todo bien, estuvimos platicando y pasando el rato, pero la noche avanzaba y la carretera estaba cada vez más desierta. Regresaba a mi casa por una carretera oscura y desolada, sin un solo carro alrededor. Conducía a unos 70 kilómetros por hora, disfrutando del silencio nocturno. Noté algo en el espejo retrovisor. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero al mirar más de cerca, vi algo que me heló la sangre. Un ser enorme, de piel negra como la noche, con ojos rojos y brillantes, emergió al costado de la carretera. Su rostro era una mezcla de furia y maldad pura, y me seguía con una velocidad que no parecía humana. Sentí un terror indescriptible cuando lo miré directo a los ojos, así que aceleré a fondo intentando dejarlo atrás. La criatura parecía disfrutar el juego, pues aumentó su velocidad, acercándose muy rápido. Podía sentir su respiración en mi cuello, una sensación fría y opresiva que amenazaba con paralizarme. En un acto desesperado, tomé una curva cerrada a toda velocidad, casi perdiendo el control de mi moto. Al final, después de unos minutos que parecieron como horas, vi una luz a lo lejos. Era la ciudad. Decidí tomar un desvío, esperando que las luces de la ciudad y la presencia de otras personas ahuyentaran a la criatura. Al entrar a la ciudad, lo que sea que me estuviera persiguiendo desapareció, tan rápido
como apareció. A pesar de estar en un lugar seguro, no podía dejar de temblar. Me detuve en una gasolinera, respirando con un poco de dificultad y tratando de calmarme. Miré alrededor, pero no había rastro de la criatura. Parecía que solo existía entre las sombras. Desde entonces, evité pasar por esa ruta a esas horas. Cada vez que lo pienso, no puedo evitar preguntarme qué era realmente esa entidad y por qué me eligió como su presa de esa noche. Al poco tiempo terminé con mi novia debido a que no podía ir a verla por la experiencia aterradora que viví esa noche. Esto me pasó hace un tiempo. Soy de Chiclayo. Una noche de invierno, mi hermano y yo vivimos una experiencia que jamás podremos olvidar. Era una noche helada y oscura, con un viento que penetraba hasta los huesos. Salíamos del distrito de Pixie retornando a Chiclayo en moto, ambos bien abrigados para soportar el frío. A medida que avanzábamos por la carretera, a lo lejos vimos algo que nos heló la sangre. A lo lejos vimos algo que nos dejó helados. Una chica saliendo de los terrenos agrícolas, especialmente de un campo de caña de azúcar. Llevaba un BVD rosado y un short jean, completamente inadecuados para el clima. El contraste de su atuendo ligero con el frío invernal era tan desconcertante que no podía evitar comentarlo. ¿Cómo no se muere de frío?, le pregunté a mi hermano. Él asintió, visiblemente perturbado. Seguimos nuestro camino y, eventualmente, llegamos a casa sin más incidentes. Sin embargo, la imagen de la chica no dejaba de rondar mi cabeza. Días después, mientras hablábamos sobre esa noche, mi hermano me confesó algo que me heló la sangre. Después de haber visto a la chica, había mirado por el retrovisor y, para su sorpresa, ella había desaparecido sin dejar rastro. Me contó que en ese momento pensó que ella quizá necesitaba ayuda, pero al darse cuenta de su desaparición, comprendió que lo que habíamos visto no era de este mundo. La revelación de mi hermano hizo que recordara algo extraño. El aire a nuestro alrededor se había vuelto más frío justo después de haberla visto. Además, una sensación de incomodidad nos invadió el resto del camino. La conversación se quedó en mi mente y empecé a investigar sobre la carretera. Descubrí que en esta pista habían ocurrido numerosos incidentes. Una historia en particular llamó mi atención. Años atrás, una joven había muerto trágicamente en un accidente automovilístico en ese mismo tramo. Según los informes, vestía un BVD rosado y un short jean la noche en la que murió. Convencido de que habíamos visto el espíritu de la joven, nos armamos de valor y decidimos volver a ese lugar. Una noche, regresé al campo de caña de azúcar donde la había visto. El viento silbaba de una manera inquietante y el frío parecía más intenso que nunca. Caminamos hasta el borde de los terrenos y yo llamé en voz baja: ¿estás aquí? No obtuve ninguna respuesta al principio, pero pensé, pero entonces sentí una presencia detrás de mí. Me volví lentamente y allí estaba, mirándome con ojos vacíos y tristes. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Ella levantó una mano como si quisiera decirme algo, pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire. Desde esa noche, la carretera nunca ha sido la misma para mí. Cada vez que paso por allí, siento su presencia y un escalofrío recorre mi espalda. Creo que su espíritu sigue vagando, buscando quizás alguna forma de encontrar la paz. La chica de la carretera no es solo una leyenda, es una advertencia de los peligros que acechan en los lugares más inesperados. Y cada vez que recuerdo su mirada,
No puedo evitar preguntarme cuántas almas perdidas más vagan por nuestras carreteras, esperando ser vistas, esperando ser recordadas. Mi nombre es José y quiero compartir una historia que me dejó marcado para siempre. Durante un viaje a México, especialmente en la Sierra de Oaxaca, experimenté algo que nunca podré olvidar. Había escuchado historias sobre las montañas y sus misterios, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir. Era una noche fría y oscura de invierno. Estaba de visita en un pequeño pueblo en las montañas y había decidido explorar los alrededores en mi moto. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles crujieran ominosamente. La carretera serpenteaba a través de la sierra, envuelta en una niebla espesa que reducía la visibilidad a unos pocos metros. Mientras avanzaba, noté una figura en el borde de la carretera. A medida que me acercaba, distinguí a un hombre en una moto. Llevaba una chaqueta de cuero negra y un casco oscuro. El motero estaba inmóvil, mirando hacia el abismo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero pensé que tal vez necesitaba ayuda. Así que me detuve a su lado. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de hacerme oír sobre el sonido del viento. No hubo respuesta. El motero giró lentamente su cabeza hacia mí, y aunque su rostro estaba oculto por el casco, pude sentir una mirada penetrante que me heló la sangre. Decidí no insistir y continué mi camino, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Unos kilómetros más adelante, la carretera se volvió aún más sinuosa y peligrosa. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Miré por el retrovisor y, para mi horror, vi al mismo motero siguiéndome de cerca. Aceleré tratando de dejarlo atrás, pero él se mantenía a mi ritmo sin esfuerzo aparente. La carretera comenzó a descender y en una curva particularmente cerrada, mi moto derrapó y caí al suelo. Me levanté con dificultad, sintiendo el dolor de mis piernas y brazos. Cuando miré hacia atrás, el motero estaba parado a unos metros de mí, observándome en el silencio. El miedo me paralizó. Él levantó una mano y señaló hacia la carretera. Seguí su gesto con la mirada y vi un pequeño altar junto al borde, con flores marchitas y velas apagadas. Me acerqué cojeando y leí la inscripción: en memoria de Javier, quien perdió la vida en un trágico accidente. Que su alma encuentre la paz. Me volví hacia el motero, pero ya no estaba. La niebla se disipó lentamente y el viento amainó. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Comprendí que el espíritu de Javier, el motero fallecido, seguía vagando por esa carretera buscando descanso. Regresé al pueblo, todavía impactado por lo que había vivido. Conté mi experiencia a los lugareños, quienes asintieron con comprensión. Muchos han visto al motero fantasma, me dijeron. Su espíritu está atrapado en esa carretera, cuidando a los viajeros y advirtiéndoles del peligro. Desde esa noche, cada vez que escucho un rugido de una moto en la distancia, recuerdo a Javier y su trágica historia. Y cuando viajo por carreteras solitarias, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no encontrarme con su figura espectral. Aún recuerdo aquella noche como si fuera ayer, cuando decidí recorrer la carretera que va de la Ciudad de México a Guadalajara. La adrenalina corría por mis venas mientras avanzaba. De repente, vi una figura en el camino. Era una mujer con un vestido blanco, parada en medio de la carretera. Intenté esquivarla, pero desapareció justo antes de que la alcanzara. Me detuve en el siguiente pueblo a preguntar si alguien sabía algo sobre la mujer. Los lugareños me contaron
que era el fantasma de la Llorona de la carretera, una mujer que había muerto en un accidente de coche, en ese mismo lugar, hace muchos años. Me advirtieron que no siguiera adelante, pero no les creí. Continué mi viaje normal, pero más adelante, vi de nuevo a la mujer en el camino. Esta vez, cuando me detuve, vi que la mujer estaba muerta, con los ojos abiertos y una mirada aterradora. Intenté huir en mi moto, pero la mujer comenzó a perseguirme. La velocidad de mi moto no era lo suficiente para escapar de ella. Finalmente, me caí de la motocicleta y la mujer se detuvo frente a mí. Me miró con una mirada de tristeza y me dijo: ¿por qué no me escuchaste? Ahora debes venir conmigo. Intenté huir, pero ella me atrapó con fuerza sobrenatural. Justo cuando creí que todo había terminado, recordé las palabras de un anciano que me había dicho que la única manera de escapar de la Llorona de la carretera era cantar una canción de amor. Comencé a cantar con todas mis fuerzas y la mujer se detuvo, sorprendida. La canción la calmó, pero solo por un momento. Me levanté y corrí hacia mi moto, pero cuando miré hacia atrás, vi que la mujer me seguía, con su mirada aún aterradora. Encendí el motor y aceleré, pero ella me seguía cada vez más cerca. Finalmente, llegué a Guadalajara, exhausto y aterrorizado. Me detuve por el centro de la ciudad y me volví hacia atrás, pero ella había desaparecido. Sin embargo, aún recuerdo su mirada aterradora y siento que me sigue, esperando el momento perfecto para aparecer de nuevo. Y cada vez que recorro esa carretera, siento su presencia en la oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.